9 de la noche con 3 minutos, 33 grados prácticamente de temperatura, jornada calurosísima realmente en Asunción y Gran Asunción, y probablemente va a ser mucho más calurosa para algunos que van a tener que responder preguntas en el Congreso de la Nación, que llegan finalmente a un curul en el Congreso, pero lo van a hacer de manera temporal para responder cuestiones que tienen que ver con lavado de dinero, que tienen que ver con situaciones irregulares de evasión de divisas, por ejemplo, que ya datan de un largo tiempo. Vamos a hablar de la comisión especial que investiga el caso Messer. El caso Messer, que termina siendo la punta del iceberg de algo mucho más grosso aparentemente, que tiene que ver con todo un sistema que estuvo al servicio del crimen. Y digo al servicio del crimen porque si uno mira los antecedentes de Darío Messer en Brasil y lo que dice el mismo Ministerio Público, habla del lavador de lavadores, del doleiro de doleiros, con cifras que llegan a 1.652 millones de dólares fácilmente, y que habría generado solamente entre los años 2010 y 2016 unos aproximadamente 30.217.000 dólares de manera irregular para Darío Messer, en operaciones que vienen desde Banestado en adelante en el año 1996, que pasaron posteriormente por el Mensalão, por el Lavallato y por el caso Odebrecht, que investigaban unos 8.000 millones de dólares y terminó siendo una investigación de cerca de 2.000 millones de dólares aproximadamente de manera irregular. Desde ese año 96, si miramos investigaciones del Ministerio Público del Brasil a hoy, hay un patrón que es elemental en todos esos episodios. El hombre que lavaba dinero, inclusive para grandes autoridades de Brasil, como el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, Darío Messer. Un hombre que, a pesar de todos esos antecedentes, pudo abrir en Paraguay, con fotocopias de cédula, con constancias de estar tramitando una cédula de identidad, cuentas bancarias. Una situación absolutamente irregular desde el punto que uno imagine. Y sobre todo lo que llama la atención es que un hombre que estaba bajo la lupa del Brasil por este tipo de circunstancias, en Paraguay se maneje con una libertad absoluta, incluso como un gran empresario, acompañando delegaciones oficiales. Hoy, esas amistades que eran del alma terminan negándose. Y el juego es el yo no sabía, yo no viajé con él, o si viajé no me acuerdo. Y si no me acuerdo no pasó, dice la canción. Pero hay fotos que muestran que definitivamente eso sucedió. Vamos a hablar con dos integrantes de la Comisión de Investigación del Congreso, una comisión que es constituida con rango constitucional, con prerrogativas constitucionales, a pesar que algunos pretendan negar las atribuciones de esta comisión. Nos acompaña la diputada Celeste Amarilla. Diputada, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Buenas noches. Y también está con nosotros el senador Rodolfo Friedman. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Santi, para vos, a la diputada y a toda la audiencia. Diputada, ¿pensaban inicialmente que las respuestas por parte de las autoridades convocadas iban a ser tan frágiles, tan contradictorias, pero al mismo tiempo tan reveladoras de las irregularidades que se estaban dando en Paraguay? La verdad que para algunos sí, para otros no. Algunos fueron para mí una sorpresa. Pensé que iban a tener respuestas más claras, más contundentes. Caso Voidanich, que francamente estaba, no sé si nervioso. Era como que ni sabía el trabajo que hacía. También pensé que Santiago Peña iba a poder zafar mejor, al menos, si quería negar. Fue muy burdo. Y bueno, algunas sorpresas como la señora Raquel Cuevas, que fue clara, precisa, contundente, que se notaba que no tenía nada que ocultar. Así que hubieron sorpresas. Los de Fomento también, vinieron como 3 de Fomento, unos cruces, unas contradicciones, ¿verdad? Pero no obstante salieron muchas cosas. En el caso de Raquel Cuevas, Sí. ¿estaban los planes convocarla originalmente o no la tenían
y no la tenían incluso en el rol que terminó jugando después, que creo que fue fundamental. La declaración de Raquel Cuevas es una punta de lanza para una serie de nuevas aperturas en investigaciones que hicieron. Totalmente, Santi. El nombre de Raquel Cuevas, si bien se estaba estudiando en la comisión sobre las personas que tenían algún tipo de autoridad dentro de la CEPRELAT, fundamentalmente, termina confirmando Voidanich cuando él va a declarar que ella era la jefa de operaciones, la persona responsable del grupo que estaba llevando adelante la investigación primaria dentro de la CEPRELAT. Entonces, inmediatamente al culminar eso, la comisión decide convocarla. Sus declaraciones fueron bastante, creo que una de las más importantes, hasta hoy, la más importante con respecto a procedimientos, a fechas, todo lo que ustedes escucharon. Esto hay que corroborar con documentos oficiales antes. Lo que sí te puedo decir es que es como que te acompaño hasta el borde del precipicio. Pues no me pidas que yo me tire contigo al precipicio. Primero, te voy a negar que te conozco, o sea, en general. O sea, yo no sé, yo no estuve, no es responsabilidad mía, o sea, nadie es responsable. Y en algún momento cuando uno se siente como que apretado, bueno, hasta aquí te acompaño, después te suelto la mano, ¿verdad? Es lo que en general uno puede deducir y sacar después de todas estas declaraciones, pero los datos de Raquel Cuevas son muy importantes, abren nuevos caminos. Eso generó una cantidad de nuevos pedidos de informe con respecto a procedimientos internos en la CEPRELAT, de borradores, de actas de la comisión que mencionó, o sea, una cantidad de nueva información que se va a generar después de eso, ya se está generando. Voidanich estuvo raramente diputada y era algo que miraba algunos registros y algunos archivos que tenía, y en algún momento le había dedicado algunas columnas a Voidanich, porque me llamaba poderosamente la atención que fue el único funcionario que pasó 3 gobiernos en total. Estuvo Fernando Lugo, quien lo nombró originalmente a cargo de la CEPRELAT, sobrevivió a Lugo, sobrevivió a Federico Franco y sobrevivió a Horacio Cartes. Cambiaron los gobiernos y todos los protagonistas de estos gobiernos, pero el único que quedó fue Voidanich. Hoy, ¿fue tan bueno el trabajo de Voidanich al frente de la CEPRELAT o en realidad es sospechoso que lo hayan mantenido durante tanto tiempo también a él? No desconociendo que en algún momento su rol fue quizá importante como para salirnos de la lista gris, pero hoy de nuevo estamos en la amenaza de estar incluidos ahí. Mira, yo desconozco el resto de su trabajo. Esto fue grave. Acá se nota que él cumplió instrucciones de algún superior, porque si él hacía bien su trabajo, él tuvo que haber hecho lo que dijo que correspondía. Yo no tengo por qué informarle al presidente, yo no tenía por qué hablar con él, yo no tenía por qué hablar con nadie. Bueno, pero ¿y entonces por qué no hizo como tenía que hacer? Así que esto demuestra que su trabajo no estuvo bien hecho. También sus respuestas en el sentido de decir, no podemos revisar todo porque solamente tenemos 3 analistas, no tenemos gente, no sé qué cuánto. Bueno, varias contradicciones. Pero además de eso, yo te digo que personalmente hace rato que tengo como malas referencias de él. ¿De qué tipo? Malas referencias, de que no está haciendo bien su trabajo o de que... y de fuentes que me son confiables. ¿Entendés? Yo no tenía buenas referencias de él, de hace mucho. Esa es la verdad. Pero no me consta nada, así que... Sí, con respecto al trabajo, yo entiendo que Paraguay está en un proceso de salir de la lista negra y un trabajo institucional. Pero yo no quiero acusarlo a nadie todavía, no es mi papel tampoco, pero sí te puedo decir, Santi, después de ver todo esto, o sea, una persona mediocre no va nomás luego a llevar adelante una investigación o una protección. O sea, la gente que llevó adelante esto es gente de un nivel intelectual alto o altísimo. O sea, para poder finalmente o esconder o mandar al freezer, como lo decimos nosotros vulgarmente, pero dentro de un proceso, o sea, eso no lo hace cualquiera. Por eso hasta hoy creo yo que hay es como que un ping-pong, no se puede tener un responsable, ok, Santi o Rodolfo es el que realmente cajoneó esto o enfrió, ¿verdad? Es bastante complejo.
Pero sí, 21 hojas tiene el informe final de la CEPRELAT, 21 hojas. Tardaron 8 meses para hacer un informe de 21 hojas. O sea, hay muchas cosas, Santi, realmente bastante llamativas. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Vamos a culminar seguramente en los próximos meses con un informe final y después que se hagan las conclusiones, porque nosotros no somos abogados. O sea, dentro de la comisión siguiente tenemos gente que asesora, como decía la diputada, no podemos saber si es que una persona es responsable por omisión o por acción, o era su trabajo, digamos, no hacer su trabajo como funcionario público, eso significa que cae en un tema penal de omisión, o sea, eso no es más parte de la comisión. Pero es como que se abre una caja de Pandora y cuando más investigas se te abren más rutas. O sea, vos decís, me voy por esta hoja de ruta. Bueno, le llamo a declarar a una persona, me abre un nuevo camino. Va una persona a declarar, abre otro camino. Recibí un informe de la CEPRELAT o de alguna institución, te abre otro camino. Y cuando te das cuenta tenés 55 caminos abiertos. ¿Ustedes ya llegaron a acceder a estos informes referidos por Raquel Cuevas? Algunos sí, otros no. Pero yo te quiero contar a lo que él decía. Yo sí soy abogada, senador. Pero no conozco ni los pasillos del tribunal. Abogada de título. Pero termino medio 5, perdón. Pero hoy me da un pagaré y no te puedo cobrar. Pero te voy a contar 2 o 3 cositas que yo fui punteando y marcando en las diversas declaraciones. Las pequeñas trampitas que fueron poniendo, que es como dice el senador, es una mente pensante la que hizo eso, no son grandes trampas. Por ejemplo, el BNF le abre la cuenta, como vos decís, con una fotocopia de cédula, después voy a traer el resto, con la esposa era la otra socia, no sé qué, ¿verdad? Abre así una cuenta medio precaria, previamente al Banco de Fomento, Darío Messer había rebotado en Sudameris. Se fue a averiguar para abrir una cuenta Sudameris con unos parámetros mucho más inflexibles, digamos. No le da la cuenta, reporta como operación sospechosa a Darío Messer, pero reporta por consulta. Hay 2 tipos de ROS, uno es por consulta y otro es por operación. Es así como el Inforcon que dice solo consulta. Entonces ponen ahí que un señor, un tal Darío Messer, consulta y no reúne los requisitos para abrir una cuenta. Eso se va a la CEPRELAT. Y dice, Darío Messer solo consulta, digamos, queda ahí en un guardadito, en un archivo. Luego él ya no se va como Darío Messer a Banco de Fomento, ya se va como Chay, Matrix, Pegasus, ya escondió ya Darío Messer, ¿verdad? Le abren la cuenta todo ahí, ¿verdad? No sé si por impericia, imprudencia o por orden de alguien, pero se abre esa cuenta. Luego, cuando quiere operar en bonos, el BNF hace un ROS, pero pone en el ROS Chay S.A., Matrix S.A., y no llena el campo del formulario donde debe poner personas vinculadas al principal, que si fuese una persona física sería esposa, hijos, padres, etc. Y si fuese una persona jurídica son los accionistas. No llenaron ese campo. Obviaron otra vez adrede, quizá. Impericia o imprudencia o orden superior. Se va a la CEPRELAT. Entonces, CEPRELAT tiene acá Darío Messer, le cae un Chay, pero en Chay no dice que está Darío Messer como accionista. Y CEPRELAT tampoco pregunta en ese momento, che, no completaste vos el campo acá, ¿quién es el accionista de Chay? No Ese reporte pregunta. lo hace el BNF. Sí, BNF reporta a Chay sin accionistas. CEPRELAT recibe, dice Chay, no le salta con Messer porque no coincide el sistema, no le salta. Pero tampoco BNF, tampoco CEPRELAT llama y pregunta, ¿quién es Chay? Si preguntaba, iba a saltar lo de Sudameris. Entonces son pequeñas cositas. ¿Dónde, cuándo CEPRELAT
toma Chay cuando Continental también manda un ROS porque superó el giro usual del monto usual de dinero, y ahí sí Continental manda Chay. Accionistas, Darío Messer. Y ahí en Ceprelar le salta aquel Darío Messer, le salta este Chay con el de Continental. O sea, Continental es el que no cumplió alguna orden superior o no tuvo imprudencia, ni impericia, ni torpeza, ni nada. Entonces digo nomás que me llama la atención que bancos como el Banco de Fomento, antiguo Banco Paraguayo, no tenga la suficiente inteligencia de llenar el campo. No le creo. Lo mismo pasa en Casa de Bolsa Puente, donde el papá de Santiago Peña, el señor Peña, es director de la Casa Puente, porque ellos viene un argentino, como argentino él no puede constituir sociedad sin un paraguayo, no puede abrir cuenta sin un paraguayo, entonces lo ponen al señor Peña. Él es director, o sea, dueño, entre comillas, de Casa de Bolsa Puente cuando se constituye. En septiembre del 2015 le sacan. Y yo pregunté por qué le sacaron. Y el señor Fiorito dijo primero que le sacaron por cambios estructurales de la empresa. Se fue como asesor. Pero casualmente en octubre se abre la cuenta de los Messer. Luego, en otro momento, surge la pregunta de, pero ustedes sabían que él era el padre del ministro. Sí, por eso le cambiamos, dice. No, pues usted dijo antes que era por estructura. Yo en realidad, su declaración me da el derecho a suponer que ellos le cambian para no comprometerlo al hijo ministro cuando lo van a recibir a Messer. Coincide en la fecha. Otra cosa que coincide es ellos llegan a Paraguay, instalan su primer cliente, ya es Dan Messer. El primero de todos. El primer cliente. Y a los meses ya le dan todos esos bonos. ¿Y por qué no hacen el ROS? Y porque ellos no encuentran mérito para hacer el ROS. Entonces le preguntamos, pero ustedes no tenían la prensa, ellos le llaman prensa negativa, que es uno de los parámetros que se evalúa para cualquiera de nosotros. Ellos no tenían prensa negativa, sí, pero ellos trajeron una sentencia exculpatoria de Curitiba, entonces le dieron igual, pero ustedes y teníamos buenas referencias de BNF y de Amambay, ¿y de qué otros bancos? BNF y Amambay. Entonces está todo cruzado, en todos lados aparece BNF, Amambay, Darío Messer, Casa de Bolsa Puente, Peña, ¿entendés? Hay un círculo ahí, sí, que coincide. Hay un círculo, sí. Eso sí. Siempre los mismos actores en diferentes etapas, Daniel en diferentes Correa lugares. Estaba en Casa de Bolsa Puente, luego está en Banco de Fomento. Te voy a dar un dato. No solamente se compraron bonos del Estado paraguayo. Se compraron bonos brasileros, acciones de bancos brasileros, bastante mucho más. Claro, para nosotros los bonos del Estado paraguayo es algo que nos llama mucho la atención, pero también se compraron bonos federativos del Brasil, acciones de bancos. Y que Santiago Peña haya dicho en un momento que no era posible construir la trazabilidad de la compra de estos bonos, pero que sin embargo después haya sido tan fácil saber no solamente a los compradores primarios, sino que secundarios inclusive de bonos, ¿no le genera algún tipo de sospecha también, Rodolfo? Mira, más que sospecha la declaración de Santi Peña, que lo tenían en un concepto diferente, independientemente de que tengamos diferencia política y todo esto, o sea, una persona preparada, o sea, lo tenían en un concepto importante, termina siendo una persona que está más apegada a la mentira que cualquier otra cosa en la vida. O sea, sin pestañear te va a mentir, lastimosamente, lo tengo que decir. Y entonces ya no me llama la atención que nos haga esa... Y cuando se hace tipo, o sea, uno puede mentir, digo, en una zona gris, pero yo no te puedo decir que ahora está el sol, ¿verdad? O sea, es como que decirte, Santiago, mira, no ves qué lindo, te gusta el sol y estamos de noche. O sea, ese tipo de mentiras se llega a ese estado. Cuando dice Horacio Cartes no tiene nada que ver con Banco Amambay, yo casi no conoce dónde queda el Banco Amambay. No se puede decir, trazabilidad con los bonos no existen. O sea, hoy en día la trazabilidad hay en todo. Las sociedades anónimas dejaron de ser anónimas.
Obviamente algo tan importante como unos bonos de cualquier país, hay una trazabilidad, hay un mercado primario, nos explicaron expertos, se confirma con los informes que envía el Ministerio de Hacienda, entonces, como que la mentira duró, no sé, minutos o pocos días, ¿verdad? Claramente, esa posibilidad hoy existe, con la tecnología que hay Hubo una y con los controles, porque es parte de los controles. Imagínate si bonos del Estado que se emiten por 500.000 millones de dólares no va a tener control, entonces ¿de qué trazabilidad o de qué sistema para controlar el lavado de dinero vamos a hablar? Porque no estamos hablando de montos pequeños, estamos hablando de montos de miles de millones de dólares. ¿Una pregunta decías? Hubo una pregunta, ¿te acordás, Rodolfo? Le preguntamos, ¿cuál es el camino de los bonos? Se emite el bono, ¿dónde se va primero? Al ministro de Hacienda para que firme, dijo él. O sea, yo era el primero en recibir los bonos y yo firmaba. ¿Y de ahí a dónde se van? Y la verdad que no sé, no estoy seguro, debería ser la abogacía del Tesoro, dijo, la verdad que no sé. ¿A vos te parece que una persona con la preparación de él, exdirector del Banco Central del Paraguay, exministro, casi presidente nuestro, no va a saber? O sea, eso no va a saber. ¿Por qué ocultó eso? No sé. Porque hasta ahora no sé cuál es el camino de los bonos en realidad. Quizá eso iba a hacer que nosotros llamemos a otro más y a otro más, ¿verdad? Y me quedé con las ganas de saber y de preguntar, pero ahora me estoy acordando otra vez de eso, que eso él no sabía. ¿Qué pasaba después que él firmaba los bonos? Él ya no sabía más. Eso fue ya una falta de respeto a nosotros. Y aparte no estamos hablando de un documento cualquiera, estamos hablando de nada más y nada menos que de bonos del Estado. No, pero ¿cómo el ministro no va a saber? Yo te puedo asegurar que cualquiera de los otros ministros sabe. Yo te puedo asegurar que no sé, que a Federico Franco le llamo ahora y él me recita, no sé. Francamente, eso fue una falta de respeto a nosotros. Yo creo que él se fue con una posición de estos tontitos no saben nada y yo les digo lo que quiero, ¿entendés? Y no es tan así. No somos de Harvard, pero tenemos algún tiempo en la política en Paraguay. Nos conocemos todos. ¿Cuándo les cae la ficha diciendo en la hoja de ruta hay que incluirlo Horacio Cartes? Habían suficientes motivos para que Horacio Cartes sea llamado ya antes de la declaración de Raquel Cuevas, pero hay que tener en cuenta primero la posición de una bicameral de investigación y es un expresidente de la República. Me puede gustar o no me puede gustar, pero la figura del presidente de la República no puede ser manoseado en el sentido de que sea llamado a una comisión bicameral de investigación sin que haya una contundencia con respecto al por qué es llamado. Y como que eso se manejaba dentro de la comisión, lo analizamos y dijimos, miren, esto puede finalmente perjudicar la investigación porque puede, o sea, conocemos la retórica que nos va a venir después de eso. Entonces dijimos, esperemos, creemos que tiene que venir, sí tiene que venir, pero no tenemos la documentación necesaria para rebatir cualquier tipo de ataque que va a venir y puede no solamente destruir la investigación, sino la composición en sí de una bicameral, como lo están haciendo hoy en día. Pero cuando la jefa del departamento de investigación de la CEPRLAB es casi la persona que está por debajo del ministro, la que llevó adelante la investigación, menciona su nombre dentro del informe del borrador, o sea, ya sería no llamarlo, sería la inversa, o sea, cualquiera podría decir, acá se lo está protegiendo, o sea, no puede ser que la persona que te investiga, que firma el informe final, dice que Rodolfo Santiago está dentro del informe, es parte del informe y no se lo llame a consultar. En ese sentido, estamos tranquilos, creo que hoy no es un objeto de críticas ni de ataques el del por qué le llamamos. Sí están cuestionando desde el 195 de la comisión, hasta quién integra, si me gusta, por qué senador, por qué no, pero hay una tranquilidad de parte de la comisión de que, o sea, creo que el momento justo era cuando no exista ninguna duda que tiene que ser llamado. Y creo que eso hoy no existe y eso es muy bueno para la comisión en sí. Te digo más, sí. Santiago, el primer día que nos reunimos, nos conocimos ese día con el senador, yo dije, y coincidieron todos ellos, yo dije, no tenemos que bloquear en esta comisión. Hay que ser muy prudentes, ¿te acordás, Rodolfo? Sí. Porque esta ley da demasiadas prerrogativas, no nos volvamos locos. Él agregó algo similar, dijo, no, nuestro trabajo tiene que ser serio, Querella agregó algo similar,
estaba Fernando Silva, Eber Noguera, estábamos, todos coincidimos en que no íbamos a entrar a loquear y a buscar prensa y hacer un circo y una payasada, porque verdaderamente la ley da muchas prerrogativas, entonces tenés que tener cuidado, porque tampoco vamos a estar allanando casas y mandando a la policía de acá para allá. Así que desde el momento uno surge el nombre de Horacio Cartes, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Por su vinculación. Pero en todo momento dijimos, no, vámonos más por el otro camino, vámonos más por el otro camino. Ahora lo que pasa es que ya salta a la vista porque cuando le preguntamos a la señora Raquel, a la directora, si ella le comentó a su inmediato superior, a alguien, si ella encontró algún indicio de Horacio Cartes, si ella sabía que era amigo de Darío Messer, si se hablaba de eso en el comité. Ella dijo, sí, claro, hablamos de eso varias veces porque sabíamos que eran amigos. Y bueno, ¿y qué hicieron? No, pues si el nombre de él está incluido en el informe. Ah, y bueno, ahí ya decís, pero lógicamente, si en un informe de ese nivel que está hoy en la Fiscalía está el nombre del presidente, ¿cómo no lo vamos a llamar? Cuando Raquel Cuevas dice que en un momento determinado tenían un informe en el que hacían referencia a la cercanía entre el presidente de la República y el expresidente de la República, Horacio Cartes, y Darío Messer, ese fue el factor, porque ustedes estuvieron ahí con ella, ese fue el factor que hizo que finalmente se cajonee ese informe y se disuelva la comisión de investigación, ¿o cuál fue el detonante, Rodolfo? No, yo no te puedo decir hoy todavía con certeza si esa fue si esa fue el motivo. O sea, estamos recabando la información desde el borrador o desde toda la información, porque una cosa para que se entienda es el informe final, 21 hojas, pero me supongo que esas 21 hojas tienen todo un historial, ¿verdad? Claro. De cómo se llegó. Entonces, pedimos el informe primero, ahora pedimos todo el historial y todo el manejo interno, el procedimiento interno. Con eso vamos a tener una certeza de eso. Extraoficialmente dicen que ni siquiera existe rastros documentales, actas firmadas de la existencia de la famosa comisión. O sea, es como que se creaba para un tema y se da una orden, o sea, la comisión ordenaba, pero no había actas, no había nada, ni un rastro. Entonces la disolución de la comisión de la misma manera. O sea, disuelvo algo que en teoría no está creado. Es como que nunca hay un responsable, por eso te decía al inicio, Sandy, siempre es, no encontrás nunca el responsable, o sea, siempre te dan la vuelta y te encuentran en un camino diferente, o sea, esa es la temática, la constante. Pero ahora pedimos la documentación. Hoy llegó a última hora del día el informe de la CEPRELAB. Ahora ya mañana vamos a presentar a la comisión el informe primario. Ahora pedimos, reitero, ¿Cuál de los informes? El informe final, o sea, el resumen del informe final. De eso que habían cajoneado. Sí, hoy llegó a última hora. Se concluyó en junio de 2016. Bueno, en realidad, sí, el informe final no habla de eso, por eso vamos a pedir ahora el borrador, porque el informe final está fechado 27 de diciembre del 2017. No hay un informe final con fecha junio. Suponemos que hay un borrador en junio que hace mención Raquel Cuevas. Entonces, vamos a pedir toda esa información ahora. Y sobre ese informe, ¿en ningún momento habló Voidanich cuando fue a la comisión junto a ustedes? Él habló del informe, no, sí hizo mención Santiago del informe y dijo que casi y le pido la disculpa, casi en un hecho heroico se levanta de la cama en una situación de salud bastante compleja y va a la CEPRELAB para cumplir su obligación, firmar el informe y enviarlo. Eso fue en su declaración. Cosa que desmintió también Raquel Cuevas, porque Raquel Cuevas dio una cronología muy ordenada de los hechos y tuvo una frase muy interesante. La CEPRELAB perdió la oportunidad de enviar el informe en junio de 2017, dijo.
Perdió la oportunidad Claro. en el sentido de que se salve esa institución. En junio del 2017 ella Ellas dice que tenían termina el terminado. borrador. Es lo que nos dice. Yo termino mi trabajo, le envío asesoría jurídica que me responde después de 4 meses. Sí, para Estuvimos empezar. averiguando también extraoficialmente y nos dijeron, o sea, 4 meses para que no es algo habitual. No. Normalmente 10 días, 15 días, 30 días, nos dijeron que es un tiempo ya bastante importante para que se termine termine de emitir un dictamen. Y ahí asesoría jurídica, después de tener 4 meses en su poder, dice, ellos habían elegido 4 sujetos para investigar. Dos personas jurídicas, Chay y Matrix, y 2 personas físicas, Darío Messer y no recuerdo cuál de los otros. Y quedaron 4. Entonces ellos dijeron, con estos 4 ya nos tiene que dar todo. Si no nos da, seguimos investigando. Como con esos 4, ellos tenían ya absolutamente claro el panorama y las pruebas y todo, entonces ellos ya no siguen sobre los otros 4. Dice que ese es un sistema en el que se trabaja. El sujeto principal ya Sí, estaba, ya estaba definido. Darío Messer, Chay, Matrix. Entonces, cuando asesoría jurídica, después de 4 meses, revisa, ahí recién se constituye, según lo que entendí, el comité para resolver qué hacemos y ahí recién se le comunica a Voidanich. Y asesoría jurídica ahí dice, no, pero vamos a investigarle también a estos 4 más, lo cual podía llevar otra vez meses. Y el equipo de Raquel Cuevas se mantiene en que, ¿para qué vamos a investigar a estos 4 más? Si acá tenés todo. Y Voidanich apoya la postura de asesoría jurídica y vuelve y comienza la investigación de vuelta, evidentemente en una intención dilatoria, cosa que le preguntamos también y ella dijo que a ella también le parecía dilatorio. Sí, ahí pasa junio, julio, hay varias agosto, mentiras y Sí. varias. Yo no te puedo decir exactamente quién está mintiendo, pero de que mintieron y es que escondieron, es categórico. Y cajonearon y Mira cajonearon. que te voy a dar un dato, Santi. 18 de abril del 2018 se remite el informe, 18 de abril. Casi un año después que estaba terminado. 1 de junio creo que está fechado el segundo informe, o el ampliatorio. 30 de mayo, 1 de junio. Estamos hablando 40 días después. Yo no tengo, reitero, todavía no tenemos a mano el borrador o todo el legajo para decirte, pero sí te puedo decir que la ampliación es casi 4 veces más que el segundo informe, tiene un volumen de 4 veces más que el primer informe. O sea, el primer informe, 21 hojas, lo hacen en un año o en 17 meses. Y en 45 días hacen un informe 4 veces mayor. O sea, cosas o sea, a la lógica te dice acá hay algo raro. Pero son todos datos porque se termina, Santi, se termina elaborando un informe final, no hay un borrador, se guarda el borrador. O sea, siempre hay eso. Es como que es algo permanente, Santi, es como que vas caminando paso a paso, siempre caminas paso a paso. O sea, nunca hay un responsable. Siempre lo que se hace va a un limbo siempre. O sea, siempre está en el limbo lo que ocurra. No hay un responsable directo, ¿verdad? ¿Cuándo deja, si bien la decisión de Voidanich es disolver esa comisión? Eso es lo que dice, ¿verdad? No hay tampoco hasta hoy La señora dijo alta de la que comisión. por resolución disolvieron, dice ella. Claro. Por resolución disolvieron. Y disuelve el comité y directamente decide enviar a la Fiscalía el informe de junio. ¿Por qué? Porque ya estaba en la prensa, mayo de 2018 ya. Abril de 2018. Abril de 2018. Evidentemente presionado ya por la prensa, bueno, vamos a mandar sí que ya ese es tu informe, ¿verdad? Pero ya absolutamente a destiempo y con la institución ya quemada, comprometida, ¿verdad? Y en ningún momento la sacan después, no solo de la comisión, de CEPRELAT también la sacan a Raquel Cuevas o ella continúa ahí. No, ella no está, ella está Raquel comisionada en Cuevas otro lado. continuó hasta fin de agosto. O sea, cuando asume la nueva ministra, la administración, la nueva ministra, la cambian a... Pero no es que lo sacan bajo la administración de Voidanich, o sea, la sacan de bajo la administración de Voidanich. Ella continuó. Aparentemente. Sí, por lo menos el segundo informe ella vuelve a firmar. Estamos hablando ya de junio.
No sé si pues, entre julio y agosto no tengo esa ¿Y documentación. qué es lo que Voidanich sí emitió o remitió a la Fiscalía? ¿Y a quién específicamente? El informe de junio, el que tenía que haber remitido ya en junio de 2017 y que cajoneó y que se empezó a buscar hasta investigar al perro de Messer, ¿verdad? Y finalmente ese otra vez se entierra y se va corriendo a la Fiscalía. Un año después. Un año después prácticamente. ¿Por qué? Porque ya estaba en la prensa, Sí, ese mismo casi un año informe. después. Casi un año después. Por eso ella dijo, la CEPRELAT perdió la oportunidad de remitir en junio y se salvaba el prestigio de la institución. ¿Y quién recibió en la Fiscalía ese informe? ¿A cargo de qué fiscal está eso? Va dirigido, no recuerdo el nombre exacto, Santi, Alba, puede ser, la fiscal Alba, ¿Del Valle? sí, podría ser. ¿O Alba González? O Alba González. Sí. Creo que la fiscal inicial, que ahora ya no está en el caso, es lo que me dijeron. La recibimos y a última hora del día, todavía no pude poner a consideración de la comisión, y le iba a decir una leída una ojeada muy rápida. Y efectivamente en ese informe lo menciona la Cartes. Estamos hablando de la firma de Voidanich en la nota que remite a la Fiscalía. Pero El con Ministerio. respecto al dato, porque lo que decía, eso quiero ir, Claro, pero Raquel Cuevas. hay un informe y hay una nota Mm. y se adjunto todo el informe. Pero no Sí. leíste todavía. No, claro. Sí, se supone que ahí adentro está. Claro, la pues es lo que mención dijo acá. Raquel. Es lo que dijo ella. O tiene que estar ahí o puede estar también en el borrador. Porque no hay que olvidar que hay un borrador en junio y hay un informe final, digamos, puede ser el mismo borrador o puede ser algo mejorado. Mejorado en el sentido de que podemos o agregar más información o sacar más información. Ella dijo que después habían entregado 3 adendas más, digamos. Una dos, oficialmente hasta junio, una ampliación. algo así. Por eso que dijo hay que traer ella. todo el legajo. Hay que leer todo, pero ella yo dijo que tuve estaba el tiempo nombre de ver porque es... ¿Te convenció López Moreira? No, absolutamente. No me convenció y sigo sin entender del por qué se dicen mentiras que probablemente decir la verdad primero que no causa ningún tipo de delito absolutamente, y probablemente si uno dice la verdad va a ser mucho más creíble el resto de tu declaración. Cuando decís que nunca le viste a Messer en Burrillarova, estás mintiendo. Está mintiendo. Y no entiendo por qué. Porque finalmente se le preguntó, creo que fue en el Senado, al colega Sergio Godoy, y lo dice, y claro, ¿y a quién quiere que recomienda como abogado? Sí, lo conozco. O sea, y esa es la posición, porque no es tampoco un delito, ¿verdad? Y cosas como esa que te dice López Moreira, que casi no lo conoce. Casi se entera todo por los medios de prensa. O sea, el jefe de gabinete, y en ese momento casi el número 1 del país, no tenía conocimiento de nada. Se reúne, porque yo le hice esa pregunta, con el ministro del Interior en ese periodo de tiempo donde se emitió la orden de captura internacional, Interpol. Nos relata, después en algún momento sí nos hace un relatorio de cómo procede eso, Interpol, Poder Judicial, Corte, o sea, hace un relatorio de un abogado así de primeras, rápidamente cuál es el procedimiento, pero después dice que no sabe nada. ¿Quién era el ministro en ese entonces? Creo que era de Vargas todavía, no sé si era de Vargas. Ariel Martínez. O Ariel Martínez. Ariel Martínez, última etapa Ariel del Martínez. gobierno. Ariel Ese. Martínez. Se reunió, dijo, y bueno, ¿y de qué hablaron? No, y como que comentaron antes de la reunión, sí, viste el tema de Mesa, sí, leí en el diario, sí, una noticia importante. Y después de qué hablaron, ¿de qué va a hablar el ministro del Interior con el jefe de gabinete en un momento porque es una crisis internacional, o sea, no es un hecho menor, sino hablar sobre ese tema, ¿verdad? Y mentiras como esa, Sandy, que te hace, ¿qué podés pensar el resto de la declaración? Cuando hay mentiras tan obvias, ¿verdad? Para cualquiera. Porque uno sigue su declaración y cualquier persona se va a dar cuenta que está mintiendo. Una de las cosas que me llamó la atención es que, a ver, la impunidad o la inmunidad de Messer en Paraguay creo que es entendible bajo la sombra del gobierno de Cartes. Eran amigos, conocidos y había toda una estructura que básicamente respondía de alguna manera a él. Pero en contrapartida, desde el 2012, si uno mira antecedentes, él venía operando burlando al sistema del BNF, de las operaciones que eran cajoneadas y demás. ¿Cómo lo conseguía? ¿Era a base de dinero? ¿Tenía otros padrinos ya en aquel entonces?
cómo permeaba en la estructura como para poder conseguir que no reporten estas operaciones sospechosas? Pero mira Santi, en el 2013 empiezan las operaciones mucho más importantes y constantes. Pero estamos hablando de una persona que llevó, según los reportes, lo que leemos, más de 20, 30 años o más en el sistema de lavado de dinero, no solamente en Paraguay. Entonces, que se haya paseado en el Paraguay lavando dinero, teniendo amistades al más alto nivel, si lo hizo en el Brasil y en otros lugares del mundo, por años y por años, o sea, en un país donde las instituciones ya son débiles, ¿verdad? El sistema de control no era tan importante. Y a eso sumarle un dato no menor de tener una relación, para no decir otro término, importante desde el presidente de la República para abajo, finalmente... Pero vos te referís a los otros años. De todos modos, Horacio Cartes ya era una persona poderosa hace muchos años. Si vamos por eso. Y no solamente, sí, vos diste varios elementos y todos los elementos se pudieron haber cumplido en este país. Todos se pudieron haber cumplido. La platita bajo la mesa, un amigo de la Junta de Gobierno, otro amigo ministro, otro amigo X. Lamentablemente este país funciona así. Y a veces los poderosos no son precisamente los políticos, es la gente de mucho dinero. Horacio Cartes siempre fue una persona poderosa en Paraguay, independientemente de que se haya metido o no en política. Así que creo que se pudieron haber cumplido un poquito de todo. Nosotros tenemos que hacer la pausa, son las 9 de la noche con 44 minutos y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando sobre estas conversaciones que tuvieron, estas charlas que tuvieron de alguna manera con diversos actores. La de Santiago Peña fue una de las probablemente más sorprendentes por la inconsistencia de una persona que manejaba datos muy concretos y que de última, al no responder con elocuencia y contundencia, lo que terminaba demostrando era una especie de desconocimiento como mínimo del cargo. Si uno pensara bien, si uno pensara mal es más que un pecado de acción, un pecado de omisión. ¿Qué es lo que está escondiendo básicamente al no querer relatar, como decía la diputada Amarilla, cuál era el camino que seguían los bonos del Estado como para poder seguirle el rastro? ¿Por qué la trazabilidad no era algo que debía transparentarse? El gobierno de la transparencia, que tomó la bandera de la transparencia en todo momento como una especie de marketing, ¿por qué ocultaría algo tan importante como la venta de los bonos y la trazabilidad en la colocación de estos bonos en particular? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. En 2 minutos estamos de vuelta. ¿Llamamos todavía? Uno mira la lista y en el propio documento del Ministerio Público del Brasil se habla de casas de cambio que operaban con Darío Messer en Paraguay, en zona de frontera. Y como hace rato consultaba y decía de dónde tomaba el poder ya antes del gobierno Horacio Cartes, me dice aquí alguien en el celular, pensá nomás cuánto tiempo atrás el Banco Amambay ya era poderoso y se movía con absoluta libertad en ese terreno. Los controles nunca existieron. Me dice, ¿verdad? Y tiene razón esta persona que me menciona eso. Pero era cambios Amambay. Era, claro, años. Primero como una casa de cambios. Después tenés la ex Tupí, que estuvo mezclada en el caso Banestado, con Messer también. ¿Y sabe quién era el director, el no sé qué de Tupí? Carlos Sosa Palmerola era el dueño. Que ahora otra vez está con una cuestión, está prófugo, creo. O sea, te digo, vos empezás, como dice él, vos empezás a rascar y salen los nombres. O sea, es como tener que decir, hasta acá vamos a llegar. Porque si continuamos, vamos hasta un año. Probablemente no terminaríamos de Lucas Mereles es el que hoy está también como representante de Irendahue y también estaba en Tupí en el caso Banestado con Messer. Lucas Mereles y Carlos Sosa Palmerola. Hoy Sosa Palmerola prófugo, no sé por qué, otra trapisonda, y Lucas Mereles en Irendahue, hoy otra vez vinculado a Messer. Ay, te digo, ven acá,
nombres y nombres de ellos nomás. Ustedes llegaron, senador, a contrastar, eso le preguntaba el otro día a Querey, porque la exposición de Querey me pareció muy solvente, Sí. siendo el médico. Entonces lo escuchaba y me sorprendía que tenía mucha consistencia, ¿verdad? Y decía, pucha, por lo visto es tan fácil dentro de todo digerir la gran cantidad de información que hay. No sé si es fácil, pero las horas dedicadas probablemente hacen que se vaya teniendo conocimiento en la construcción de la historia. Pero ustedes lograron contrastar con qué es lo que tiene en contrapartida al Ministerio Público. Porque está bien, la comisión especial es una comisión de rango constitucional, perfecto. Su dictamen no es vinculante. Totalmente, no es vinculante. No es vinculante. No. Entonces, como sociedad nos sirve para decir, pucha, y escandalizarnos y sorprendernos o confirmar hipótesis que teníamos. Pero el rol de acusador como titular de la acción penal pública es del Ministerio Público. Sí, es del Ministerio Público. Y te voy a contar qué ocurrió en la visita que le hicimos a la fiscal general. Estaba la fiscal adjunta y estaban los fiscales del caso. Y nos pide la fiscal general en algún momento, y lo hago público porque no es nada raro, que cuidemos mucho ese relacionamiento con el Ministerio Público, porque un mal desempeño, un mal movimiento, como que lo de ellos es jurisdiccional, lo hacen, digamos, de manera secreta, o sea, tienen sus parámetros dentro del organigrama judicial, y lo nuestro, como es bicameral, como es el Congreso, es más público, o sea, tiene otro rol. Y puede de repente contaminar. Era un temor de la fiscal general que no se contamine la investigación penal, porque podía ser utilizado automáticamente por los supuestos actores para hacer una recusación en masa, digamos, por ese motivo. Entonces, cuidamos muchísimo ese detalle. Podríamos acceder, podríamos llevar adelante reuniones, pedidos de informes no, pero podíamos avanzar, y optamos por, es como que dejar un poco de lado, por recomendación de la fiscal general. No quería que se contamine. O sea, como que esto se nos dijo, se nos sacan todos estos fiscales y nos quedamos manos arriba. Entonces, por favor, nos pidió, y me parece muy prudente ese pedido, y la comisión comprendió. Pero ¿Qué existe en la fiscalía? No sé, ojalá que todo esto le pueda servir al Ministerio Público, ¿verdad? a eso iba, no Entiendo es tanto que porque no es vinculante esto no sirva para nada. Nosotros, si encontramos indicios de hechos punibles en todo lo que averiguamos, eso se presenta a la Fiscalía, y eso es como si bien no llegará a ser un principio jurisdiccional de prueba, por lo menos es un noticia criminis. Porque el fiscal tiene que tomar todo lo que encuentra hasta por la prensa. Así que si una comisión bicameral, legal y legítima y legal, para que no se malentienda, le manda una serie de datos, la Fiscalía está casi obligada a incluir en el caso, ¿verdad? O sea que no es tanto que no sirve para nada. Pero además, a lo que voy nomás es, y le decía el otro día a Querey también, la comisión puede tener muy buenas intenciones, Sí. pero no cuenta con las herramientas suficientes como para realizar análisis de libros contables, trabajar con auditores. O sea, hay un montón de peritos que son los especializados que sí tiene el Ministerio Público como para poder meter mano en una investigación mucho más profunda. El Ministerio Público y la CEPRELAP. Y la misma CEPRELAT. A eso quiero ir. Hoy, ¿cuál es la pata de la CEPRELAT que está trabajando en paralelo con respecto a esto? Porque, a ver, si miramos la constitución de CEPRELAT, su razón de ser es la prevención del lavado de dinero. No es un agente de persecución en el caso que exista eventualmente ya un lavado de dinero confirmado o hipotetizado, qué sé yo. Entonces, ¿hoy qué papel juega CEPRELAT dentro de este trabajo que están haciendo? Dentro del trabajo de la comisión, hoy no tenemos ningún funcionario, digamos, de la CEPRELAT para prestar ese tipo de investigación puntual a qué te referís. Sí tenemos una colaboración con respecto a todos los informes, a todas
el requerimiento de la comisión ha sido respondido en tiempo y en forma desde la CEPRELAB. No solicitamos eso, Santi, porque primero que no vamos a tener el tiempo necesario. Hay un tiempo de vencimiento de la comisión y esto requiere mucho más tiempo, y entendemos que ya existe ese trabajo en el Ministerio Público, el puntual que está diciendo, el del libro contable, la auditoría, y ahí sí está trabajando gente de la CEPRELAB, ya en una función diferente, ¿verdad? Porque su función inicial, digamos, era la prevención, pero finalmente son los técnicos, las personas capacitadas para poder colaborar también en una investigación, y entiendo que lo están haciendo. Me Es del Ministerio Público, ¿verdad? Me agrega algo muy importante, un abogado, un penalista súper reconocido en nuestro país, con respecto a que efectivamente no son vinculantes los dictámenes de esta comisión, pero me agrega que son instrumentos públicos y hacen plena prueba. Eso quise decir. Y si hacen plena prueba, implica que el Ministerio Público no podría hacer la vista gorda a la documentación que se genere a partir del trabajo de esta comisión. Sí. Es así, son documentos públicos. Así mismo, yo dije principio jurisdiccional de prueba no es, y no me salía lo de plena prueba. Gracias, doctor. Sí, claro, por eso te digo, no es tanto que nos sirve. Y te digo más, hoy me preguntaba otro medio de prensa, ¿y qué va a pasar con esto de que Santiago Peña mintió y López Moreira mintió y después se va a ir Carta y va a decir también no sé nada, no le conozco a Messer? Entonces esto puede convertirse en una payasada y no sirve para nada. Y de verdad, porque el día de mañana ya entonces, me voy, miento y listo, ¿verdad? Investigamos otra cosa, te invitamos a vos te vas a decir no sé nada, no sé nada, no sé jamás, pisé Telefuturo, jamás pisé Noticias para vos, listo, chao, no tenés nada que ver. Yo también estoy pensando, y sí, hay muy buenos abogados que me van a ayudar con seguridad, en si estas personas que mintieron ante esta comisión también no pueden ser denunciadas por alguna figura del tipo falso testimonio, ¿verdad? Para que tenga una penalidad. ¿Ellos declaran bajo juramento? No, porque también ahí, mira, es que todo tan rápido se suceden los hechos y como dice, tanta documentación, y reconozco nuestra también imprudencia de no haber preguntado, porque quizás sí pueden declarar bajo juramento. La ley no dice en realidad, y por eso tampoco quisimos lo que te dijimos de un comienzo, nosotros no queremos abusar, no queremos payasear, no queremos nada más, queremos ser prudentes. Me agrega este penalista que, no, si me autorizara el nombre yo lo diría, ¿verdad? Pero según su interpretación, deberían declarar bajo juramento y si mienten es delito. ¿Viste? Y en contrapartida me dice una jueza, me dice que solo ante el juez o el tribunal puede ser bajo juramento. Bueno. Entonces habría que ver un poco ahí. Habría que ver, pero las declaraciones las están haciendo en base al 195, al 173, la ley 173 del año 92-93, ante una comisión bicameral del Congreso de la Nación Paraguaya. O sea, independientemente de ese detalle, o sea, no es una... O sea, claro, es interesante el debate porque el viernes lo van a tener a un expresidente de la República, si es que va, ¿verdad? Lo van a tener a un expresidente de la República. La pregunta es, ¿puede uno ante una comisión de investigación? Hoy me decía un amigo que vive en Estados Unidos, esto es muy común en los Estados Unidos. En Paraguay ahora están echando mano en el legislativo de una figura que sí les daba la prerrogativa de investigar sin que sea vinculante, pero con lo que implica ser convocado por el Congreso de la Nación. Y no creo que sea tan ligero el ir y poder mentir nomás a una comisión del Congreso. Y uno puede hacer cualquier tipo de actitudes, digamos, fuera de la ley, uno puede llevar adelante, ¿verdad? Mientras que finalmente alguien no te denuncie o no seas penado. O sea, podría mentir, podría un juzgado mentir, podría mentir en un tribunal, en un tribunal oral. Podría hacerlo. Pero después, como cualquier acto por fuera de la ley, Sandy, vos sabés que uno finalmente tiene que pagar las consecuencias. Sí, yo no creo que sea tan sencillo, ¿verdad? O sea, una comisión, independientemente de todo, es una comisión
que está tipificado en la Constitución Nacional, es una bicameral de investigación. La seriedad de la comisión te induce, te indica que no puedes mentir de todos modos, aunque no diga taxativamente. Y sí, yo desde el comienzo tuve la dualidad de si se puede jurar o no, por lo menos promesa o no, y reconozco no haber preguntado, ¿verdad? Mi falla de no haber preguntado. Acá estoy viendo el artículo 242 que dice, testimonio falso. El que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. El que actuara culposamente respecto a la falsedad de su testimonio será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa. Dice, o cualquier otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente. Lo que habría que definir es si este es un órgano facultado para tomar o no juramento. Pero antes te dice, ante cualquier órgano facultado para investigar. Lee un poco el primer párrafo. Sí, lo que dice es... no habla todavía de juramento. El que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado Ahí estamos nosotros. para recibir testimonio jurado. Entonces, lo que habría que determinar es quiénes están facultados para recibir testimonio jurado o su equivalente. Pero es interesante porque no podría ir uno a mentir. Lo de López Moreira fue, a ver, lo de Santiago Peña fue inconsistente hasta lamentable por momentos, poco serio diría. Lo de López Moreira fue irrespetuoso. Sí, irrespetuoso. Porque era monosilábico. Irrespetuoso. Sí, no, no sé, no me acuerdo, quizá. Y sabes que su cara era irrespetuosa, ¿entendés? Su cara era... Santiago Peña por lo menos se ríe, uy, es churrito, ¿entendés? Entonces aliviana la puñalada, pero... Y yo te cuento, lo que me pasó a mí con López Moreira fue bastante argel. ¿Por qué? Y yo le argeleé también, hoy tuve muchos tuits del mío. Al terminar, yo primero le dije, bien, le dije, es poco creíble su declaración, yo le recuerdo que si bien no le hemos tomado juramento, yo le recuerdo que la seriedad de esta comisión amerita que usted diga la verdad, le dije yo. Y me dijo, nunca miento. Bueno, hasta ahí todo bien. Generalmente dijo después. Y después dijo generalmente. Bueno, cuando se despidió, él subió a despedirse de nosotros. Cuando me pasó la mano, le dije, yo no le creí nada, le dije. Ese es tu problema, me dijo. Así te dijo. Y yo le dije, en realidad, en este momento, si yo no le creo, el problema es suyo. Porque estamos en un banquito diferente, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde me quedé pensando, pero ¿cómo pueden venir a mentir? Pero qué impunidad de decirme, es tu problema, que no me crea o que no sé cuánto, es tu problema, ¿entendés? Pero, a ver, es irrespetuoso, sí, pero no es de sorprenderse. No, actuaron siempre con la mentalidad de patrón. Sí, y con un desprecio a todos nosotros, a la clase política, a la prensa. Pero ahí es donde yo empecé a pensar, y te juro que de cansada a la noche no habría un código civil o penal para leer, ¿verdad? Pero mañana tengo cita con mi abogado, que es mi hermano Felino Amarilla, ¿verdad? Justamente sobre este tema. Pero ¿Qué podemos hacer? Es muy importante, Santiago, porque independientemente del caso puntual de Messer, de la declaración de la gente que, como decís, poco creíble su testimonio o mentiras o no, hay que resaltar, y nosotros queremos rescatar también la credibilidad de una comisión bicameral del Congreso. Eso es muy importante. O sea, que esto pueda generar también más adelante, como decís, bueno, modificar la ley que reglamenta el 195 o cosas como esas. Esto va a sumar para el país, va a sumar para que las instituciones se fortalezcan. Entonces,
la comisión en sí tiene como una doble función. El caso específico por el cual fuimos convocados o designados por nuestros pares, y después la credibilidad de una bicameral. Yo no quiero jugar nuestro trabajo, pero creo que hay un esfuerzo importante de muchos miembros que dedicaron muchas horas, de muchos funcionarios, de mucha gente que está asesorando, y esperemos, cuando culmine esto, de que uno de los puntos resaltantes sea, uno, el tema fundamental, tema Messer, que pueda servir también, porque no es un dato menor de que una comisión bicameral del país se conforme con respecto al lavado de dinero. O sea, hay un interés del país, porque el interés no solamente del Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, también del Legislativo, ¿verdad? Y hoy el Legislativo tiene leyes a favor, presentadas por el Presidente de la República, un paquete de leyes con respecto al lavado de dinero. El Congreso conforma una bicameral de investigación, tema lavado de dinero. O sea, se culmina esa bicameral de investigación, y son hechos importantes que van a ir fortaleciendo las instituciones. El otro día me ponía a pensar en casos similares que se pudieron haber dado, y en algún momento me decía también el senador Querey, cuando le preguntaba esto, que una de las cuestiones que levantó la alerta por parte de Estados Unidos fue en el caso Juan Ángel Naput, que parte de estas operaciones hayan pasado por la banca de Estados Unidos. En el caso Messer en particular, mirando en macro todo lo que pasó, la compra de bonos, la negociación de los bonos posteriormente, no solamente el mercado primario, sino que el secundario, en algún momento alguna de estas operaciones pasa por la banca de Estados Unidos. Casi todas. Luxemburgo, Citibank de Nueva York y ahí al BNF. ¿Y qué dijo el BNF? Justamente dijo, no, nosotros ya no preguntábamos lo de Luxemburgo porque ya pasó pues por el Citibank. Como si el Citibank de Nueva York fuese Dios, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Luxemburgo, Citibank de Nueva York, BNF. Ese es el circuito, justamente. O sea, Parte del circuito. Parte del circuito. Después Sí, parte del Brasil, circuito. Inglaterra. Sí. Lo que venía de Luxemburgo Alemania, entraba por el... Y lo que venía de otro lugar también entraba por el Citibank de Nueva York. Sí. pero entonces si siguiéramos la misma lógica investigativa de otros casos ya conocidos, si estas operaciones pasaron por Estados Unidos, algún interés pudiera llegar a tener también Estados Unidos eventualmente, digamos, ¿o no? Bueno, yo no conozco la legislación de ellos, pero sí, te puedo confirmar que hubo estuvieron dentro del eslabón, dentro del circuito. Sí. Sí, claro. De hecho que BNF dicen, no, nosotros la verdad que, ¿cómo ustedes nos preguntaron esta plata de Luxemburgo a santo de qué venía acá? O de otros paraísos fiscales. Y no, lo que pasa es que pasó por el Citibank de Nueva York, entonces nosotros ya no, ya para ir más ahí, ¿entendés? Es como que ya tuvo El visto bueno, el visto bueno del para... jefe, ¿entendés? Y sí, y la verdad que debería interesarle a Estados Unidos. Tenemos que hacer la segunda pausa de la misión de hoy. Y estaba mirando, dando un poco vueltas los presupuestos del artículo 50 de esta ley que crea la comisión y le da atribución de investigación. ¿Y qué es lo que pasa si una persona no comparece finalmente ante la convocatoria? Sucedió hasta hoy que hayan convocado a alguien y ese alguien no haya ido a... Todos fueron hasta ahora. Sí. Todos asistieron, todos los pedidos de informe fueron remitidos. Yo me tomé un poco el tiempo en leer sobre bicamerales anteriores y también casi todos, por lo menos lo que tuve acceso, accedieron. O sea, no hay un caso de un pedido de informe que haya sido denegado. Y todas las comparecencias son personalísimas. Sí. Uno no puede delegar eventualmente... No, absolutamente. Puede ir con un asesor, con un abogado X. La directora de Senavico en un momento dado me pidió permiso para que una pregunta explique el viceministro de Senavico y no hay problema, se le dejó que explique él, pero es personalísimo. Es personal. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de esto. Ya venimos. 22:15. Estaba mirando ¿Qué información tienen ustedes con respecto a la comparecencia o no de Horacio Cartes? ¿Qué saben? ¿Qué sabes vos, por ejemplo, senador?
Mira, hoy normalmente por el Parlamento uno escucha muchas cosas, ¿verdad? Por el Senado. Hoy no lo vi a casi ninguno de los... Hablé con muy poco la bancada colorada en general. Yo creo que entre mañana y pasado mañana uno podría tener una información más precisa, ¿verdad? Yo espero que pueda concurrir, es muy importante. Con respecto a que uno pueda aclarar su posición, ¿verdad? No asistir, no responder o callarse, siempre genera una situación de, como que me estoy escondiendo, ¿verdad? No quiero dar la cara. Normalmente, en cualquier situación, ¿verdad? Espero que pueda concurrir, por lo menos hasta hoy, desde el número 2 del gobierno anterior, que fue el jefe de gabinete, asistió, fue tratado de la mejor manera, o sea, no hubo ningún tipo de agresiones en el sentido de las preguntas, independientemente de que yo pueda creer que mintió o no mintió. Creo que fue importante la comparecencia de un jefe de gabinete ante una bicameral del Congreso, por fuera de los actores. El hecho en sí es importante, genera credibilidad y genera fortalecer las instituciones, y espero que lo mismo ocurra el viernes. Pero la comisión ya debatió el escenario de qué pasa si no viene Horacio Cartes, ¿o no es un tema que se plantearon? La verdad que todavía no nos planteamos el tema, pero yo también creo que tiene que ir. Primero, creo que se va a ir. Y si está dudando, yo creo que le tienen que asesorar que se tiene que ir, porque él fue un presidente constitucional del Paraguay. Y lo que corresponde es que él asista a una comisión creada por la misma Constitución que lo hizo nuestro presidente. O sea, estaría muy mal que un expresidente de la República no respete y no le dé lugar a sus instituciones, a los poderes del Estado, a todo aquello que hizo a su presidencia. Creo que no sería un buen consejo decirle que no se vaya, por un lado. Por otro lado, si vos mirás desde este lado, ay no, la comisión se quiere lucir porque le invita al presidente de la República. ¿Y por qué no lucirse él como el primer presidente de la República que va, pone la cara, se sienta y deslinda responsabilidades con relación a lo que hizo su amigo? Porque al decir de López Moreira, cuando él le preguntó al presidente sobre él, el presidente dijo que obre la justicia. Entonces, sería una oportunidad magnífica para él de que un presidente de la República vaya ante un parlamento y deslinde responsabilidades de una persona que falló y era su amigo. Ahora, eso es lo que ustedes, o particularmente decís, diputada, querrías. Me parece fantástico. Pero vamos al escenario hipotético de no comparecencia del expresidente de la República. ¿Cuáles son, y miro la norma en función de la gente que nos está viendo también? Si la persona citada no compareciese, no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos. El vuelto para Horacio Cartes en realidad. ¿Verdad? Nos va a mandar el triple que eso. Para actividades diversas no especificadas en la capital, o de sufrir un arresto domiciliario de 6 a 15 días sin perjuicio de la facultad de la comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública. De estas posibilidades que tiene la comisión, ¿ustedes van a echar mano de alguna de ellas como para hacer cumplir esta normativa? Lee más, el juez tiene que decidir. Primero vamos a esperar el viernes con respecto a tomar una determinación que obvio tiene que ser después de las 9 de la mañana. No es un hecho menor, no es una comparecencia habitual. Estamos hablando del respeto a la investidura del presidente de la República, independientemente de quién sea y qué pueda yo creer con respecto a él, sujeto. Vamos a pedir los dictámenes, vamos a solicitar dictámenes
a juristas importantes para llevar adelante bien las cosas, Sandy. No solamente, reitero, porque yo pueda querer o no querer a una persona, puedan pensar bien o mal de mí. Es una bicameral del Congreso de la Nación Paraguaya que convoca a un expresidente de la República del Paraguay. Y eso debe ser llevado, desde mi punto de vista, de la manera más seria y responsable, con unas leyes que en teoría se pueden contraponer. Existen leyes que, o leyes del ámbito penal que algunos dicen, no, bueno, esta ley nueva ya deroga lo anterior. En realidad no es así, hay gente que tiene un criterio diferente. Entonces, lo que corresponde es tener un dictamen o varios dictámenes y actuar de la mejor manera. De la mejor, porque puede ser un punto de quiebre de la credibilidad de la comisión y de quiebre de la credibilidad de una bicameral en sí posterior. Entonces son hechos que trascienden, yo decía más temprano, específicamente el tema Messer. Eso trasciende. Y vamos a actuar en consecuencia. Voy a plantear mañana a la comisión tener esos dictámenes y tomar el camino correcto, respetando la investidura de la comisión de un expresidente de la República, para que no exista ningún tipo de daño con respecto a eso. Hablas de la remisión de los antecedentes De todos al juez. modos, claro, nosotros no vamos a ser quienes apliquemos las sanciones. Nosotros, si el señor Cartes no viene, lo que tenemos que hacer es enviar los antecedentes al juez de primera instancia en lo criminal de turno, y él dentro de los 3 días tiene que elegir una de estas 3 sanciones. O sea que nosotros no tenemos también posibilidad ahí de abusar de nuestro poder. Está muy bien hecho esto. No sé por qué hoy algunos quieren cambiar. Está muy bien hecho esto. Esto va a ser un juez finalmente el que decida si el señor Cartes va a ser traído con la policía o si va a pagar esa multita o qué, ¿verdad? Va a ser un juez. ¿Cuánto tiempo tiene la comisión para cerrar su trabajo y expedirse posteriormente? Inicialmente, 60 días hábiles, creo que el 3 o el 4 de abril, no tengo una fecha exacta, del 2019. Se corta ahora el 21 de diciembre con el receso parlamentario y culmina el 3 o el 4 de abril, próximo año. Y podemos pedir una prórroga. Por un tiempo igual. Por un tiempo igual. Dentro del receso parlamentario podemos llevar adelante un preinforme final, cuestiones muy internas, pero no podemos llevar adelante declaraciones, pedidos de informes, porque eso también sería casi como quebrar un tema del receso parlamentario. O sea, la comisión permanente es la única que puede estar en función en ese momento. Otra de las patas del caso Messer es ¿dónde está? ¿Qué hizo la policía para poder encontrarlo? Sí. ¿Es otra de la línea investigativa también de esta comisión o digamos que les impediría ya el tiempo quizá abarcar tanto? Si queda tiempo. No fue una línea trazada de la comisión, realmente desde un inicio no fue. Y por suerte, ¿verdad? Porque si no, probablemente hubiésemos utilizado un tiempo importante en algo que si ya la policía, ya la inteligencia, la gente de campo no lo está pudiendo lograr, ¿verdad? Menos podría ser una comisión desde el Congreso. Apuntamos más en principio, desde sus inicios, a ver las responsabilidades institucionales y también la posibilidad de que ese informe final pueda servir para desnudar las debilidades o las fortalezas del sistema. Un poco eso es la hoja de ruta inicial. Después se va cambiando porque van ocurriendo hechos nuevos y van declaraciones y pedidos de informe donde la ley habla de una ausencia justificada. ¿Qué pasaría si es que el expresidente de la República justifica esa ausencia en la línea del relato que viene teniendo el cartismo, diciendo nosotros no vamos a comparecer ante la convocatoria de una persona que no consideramos sea un senador de la nación, que está usurpando un lugar y que es un senador mau, palabras más, palabras menos? Eso sería gravísimo. Sería algo casi parecido como lo que intentaron hacer por fuera del fallecimiento, del asesinato del joven Rodrigo, que es un tema
no hablamos de un asesinato, un tema diferente, pero es algo parecido. O sea, nuevamente destruir las instituciones o intentar nuevamente darle con, no sé, con una bomba atómica a la Constitución, al 195, una bicameral, sería catastrófico. Yo desde ya lamento las declaraciones de Sergio Godoy. Para mí, de una persona que formada en Derecho, un senador de la Nación, que tenga ese tipo de actitudes, independientemente de que digan que soy mau, lindo, feo, gordo, o sea, atentar contra una bicameral del Congreso en el sentido de su funcionamiento, o sea, es algo bastante grave, Santi. Para mí eso sería no es eso él sería el que le categórico. invita, Claro. le invita a la comisión. Claro, O sea, pero el que convoca con su firma es Rodolfo Friedman por una en cuestión, particular. por Y una le cuestión, cambiamos a Rodolfo y no, firma pero otro. por una cuestión ¿A administrativa. ustedes les extrañaría que suceda eso? No Acordate sé, que, mira acordate que que- desconocí al gobernador del departamento de Guairá. No sé si te suena. Sí, no, yo evalué Mira, que ocurra eso. Juan Carlos López Moreira estuvo, digamos, dentro de la cadena, digamos, del Pero Grupo de- Cárteco, estuvo presente y la invitación o la convocatoria de él la firmó el presidente de la comisión. Yo no creo que se llegue a ese extremo. Sería muy grave, Santi. Sería muy grave, porque estamos hablando de desconocer las actuaciones de una bicameral, de investigación, o sea, muy grave. Ya por eso lo que planteó Sergio Godoy el jueves pasado, ustedes, no sé si siguieron un poco la plenaria, casi por unanimidad el Congreso le recriminó. No el pedido de informe a la comisión, sino el resto, el Senado, o sea, de todos los partidos políticos, hasta sus propios amigos casi de bancada. O sea, porque es muy grave plantear algo como eso. O sea, es como que es un gran sinvergüenza yo creo que y no tiene que estar ahí un miembro de la Corte Suprema de Justicia y disuelve la Corte Suprema de Justicia. Es algo así. O sea, no es un hecho menor. Gracias, senador, por acompañarnos. A ustedes, Santiago, a las órdenes siempre, un saludo a la diputada y aprovechar y hacer público el agradecimiento por las horas de trabajo de mucha gente en la comisión, asesores, funcionarios, el colega Jorge Querey, muchas horas y horas, la diputada, y mucha gente que está tratando de llevar adelante una investigación y el prestigio de una comisión que finalmente hoy representa al Congreso de la Nación. Diputada, gracias por estar con nosotros. Y lo mismo que él, con mucha seriedad estamos tomando este trabajo, Santiago, y a la audiencia le digo, ¿verdad? No hay un ánimo de utilizar esta comisión para otros fines, para figuretear o lo que sea. No estamos haciendo una payasada, estamos dándole toda la seriedad que se merece, estamos trabajando con mucha seriedad. Podemos cometer muchos errores, somos muchos nuevos en el Parlamento mismo. Esta no es una comisión de uso corriente donde todos sabemos cómo funciona, así que podemos tener errores, pero acá no hay mala fe, acá no hay mala intención y estamos tratando de asesorarnos lo mejor posible. Así también queremos que los llamados, que las personas llamadas vengan con esa misma buena fe y buena intención. Gracias, diputada, muy amable.